Dentro de la producción todos quieren este plugin y este plugin dentro de su cadena, pero pagar $179 y $139 es casi imposible si estás empezando. Muchas veces puedes craquearlos, tener el pirata, pero no siempre te va a resultar bien, puedes tener virus y demás cosas. Hoy te voy a mostrar unos plugins que son las mismas funciones, un excelente sonido y al alcance de tu bolsillo. Nos encontramos aquí en la página de Mogwai Audio Tools, les voy a dejar el link abajo en la descripción, en el cual vemos que tienen estos plugins, que en realidad los de acá abajo no los he probado. Los que voy a recomendarles son los de aquí arriba, que como vemos tenemos un MSAT, MECO, MPress, MGate. ¿Qué significa M? La M antes de cada palabra significaría multisaturador, multi-eco, multipress, este es un compresor multibanda, y un gate multibanda también. Tenemos su bundle, tenemos aquí plates, reverberaciones de spring, el bundle. ¿Qué más tenemos por aquí? Ecualizadores, según veo, tipo API, y aquí el bundle entero. Los que les quiero hablar son estos de aquí arriba, que puedes conseguir cada uno. Por ejemplo, el MSAT, que equivaldría al Saturn 2, que puedes aquí tenerle varias bandas. Como vemos, también puedes tener varias bandas de saturación, tipos de saturación, el level de saturación, el gain. Tenemos un high pass, un low pass y el mix. Y también tenemos un oversampling, que es bastante parecido a lo que tenemos acá en el Saturn. Igual tenemos aquí el drive, aunque este tiene un ecualizador. El anterior Saturn no tenía ecualizador, imagino que es más relacionado a ese. Tenemos aquí el tipo de saturación que queremos, el mix, un poquito más de dinámica y todo eso. Un poco más complicado, por ende se entiende el precio. Pero si estás recién empezando y quieres un saturador multibanda, este es muy bueno, me gusta bastantísimo. Otro que me gusta bastante es el MPress Multi, que equivaldría al FaFilter Pro MB, que vamos a verlo más en detalle. Que igual tenemos aquí varios rangos, aunque este tiene el rango libre, tienes otras cosas más. Este no se queda atrás, es un compresor muy bueno. Tienes hasta 6 bandas, si no me equivoco, para ponerle y poder comprimir. Igual tienes tu threshold, el ratio, la rodilla, el ataque, el release. Tienes aquí un medidor de gain reduction, un look AG, todo eso, que es muy chévere. Como les digo, por el precio, más que suficiente. Cada uno vemos que tiene un precio de 16, 9 y este es gratuito. Aunque su precio real era $35 y 30 cada uno. Si compramos el bundle entero, tiene un costo de $25, que es el que yo adquirí hace un tiempo, porque como les digo, cuando empezamos no tenemos tanto dinero para gastar $179, que es lo que vale el Pro MB. Que estaba... ¿Dónde estábamos el de Mastering? Pro MB $179. Y el Saturn está en $139. Al principio como que queremos esto y por eso los cogemos piratas, pero a veces no es muy buena opción. Como les digo, podemos tener virus o un mal funcionamiento y después estamos culpando, no, es que el plugin no vale como debería valer, así que es una basura. No, pero en realidad es porque tienes un pirata. Y aquí tenemos los 3 plugins por $25 prácticamente, y este puedes cargar gratuito. De los otros no les puedo hablar mucho porque en realidad no los he ocupado, pero de estos vamos a ver unas pruebas, a ver qué les parece, a ver si se animan. Muy bien, vamos a empezar con el MGate, que como vemos que por default nos viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas, pero únicamente digamos que queremos 2, o queremos solo hacerle funcionar como un gate universal. Vamos a probarle con este kick. ¿En cuál le puse? Sí, en el kick out. Ya, algunas veces nosotros deseamos que se vea la onda de entrada así como va sonando, para nosotros tener de relación eso y ver si está o no saturando, comprimiendo bien. Así que tenemos en blanco la entrada y en verde la salida. Vamos a ver el threshold. Ya si le pongo al mínimo,
se mete la caja y lo que quiero es quitar la caja. Ya, me gusta como está ahí más o menos. Vamos a meter un poquito la caja, así que vamos a poner otra banda. Y esta vamos a solearle. Que se calle por completo y la ganancia al mínimo. Veamos qué pasó. Muy bien, ahora solo tengo el kick como que lo decía. Vamos a bypassear. Vamos a bypassear el efecto. Aquí también. Y ahí prácticamente tendríamos solo el kick. Está un poquito exagerado, pero es más por el ejemplo, porque en realidad aquí tendríamos subirlo un poquito más. Vamos a probarle en el overhead, a ver qué nos pasa, qué pasa. Vamos a quitarle todos. Vamos a bypassear estos. Ya, por ejemplo, digamos que solo quiero quitarle las frecuencias medias. O vamos a apagar estos que no queremos. Para que sea un poquito más visual. Ya, todo esto quiero que se quite. Y ahí solo tengo prácticamente los platos de los más agudos del snare. Porque exacto. Y de esta manera pueden utilizar un multigate en un lugar. En cuanto al saturador, vamos a quitar estos de aquí para no equivocarnos después. Me gusta utilizarlo mucho en el bajo. Vamos a escuchar solo el bajo. Me gusta utilizarlo más que todo en el... ¿Dónde estamos? Aquí. Me gusta ocuparlo aquí en el paralelo. Como ven, aquí siempre tengo un saturador, nuevamente el saturation knob o un saturador simple, pero a veces quiero algo un poquito más específico. Vamos a escuchar los dos. Voy a dividirlo en tres y solo quiero esta parte de aquí. Esta parte quiero que sature un poquito más. Y como vemos aquí, el saturador tiene un soft clip, un hard clip, tubos, cinta, media rectificación por completo y algo ya, cosa súper grosera. Por ejemplo, aquí está el nivel muy alto. Ahí están los dos. En esto más que todo me va a servir para escucharle en parlantes pequeños, porque si le quito esto y junto a los dos, tenemos las frecuencias graves y las agudas. Vamos a subir un poquito más este. Digamos que este Chernobyl nos parece muy fuerte. Vamos a cambiarlo a un tubo. Escuchémosle solo. Vamos a hacer un tape. Y podemos aquí irle mezclando. Si el oversampling está mucho, podemos aquí irle variando. El 16 por 2. Y aquí en el output podemos ir haciéndole como un volumen master, que en vez de estarle subiendo aquí banda por banda, como vemos las 3 bandas o las 6 bandas que podemos ponerle son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6 bandas. Como vemos, las 6 bandas son independientes, así que no pasa nada que yo mueva uno más que otro. Por ejemplo, quiero que estos de aquí no hagan nada, que únicamente se suba aquí el volumen más que todo. Escuchemos la diferencia.
Esa es una forma que yo utilizo este multisaturador. También podemos ponerle en guitarras, en voces, en lo que quieran. Como vemos, son 6 bandas que tranquilamente podemos ocupar como nosotros deseemos. Y tenemos aquí varios tipos. Igual aquí tenemos un low cut, por ejemplo. Ahorita en el bajo vamos a ponerle aquí bastante un high, ya que está cortando desde los 400 y aquí va a ser en los 2000. Prácticamente tendríamos, sí, desde aquí más o menos a los 400. Prácticamente solo esta parte del audio estaría siendo saturada, pero si no queremos, únicamente bypassamos. Ahí escuchamos la diferencia, un poquito más de agudos. Y si queremos, vamos a ponerle un analizador de espectro para ver qué está haciendo y de esa manera poder entender mejor. Ahí está prendida la saturación. Vamos a apagarle. Es una saturación bien pequeñita. Vamos a hacerle algo más fuerte. Vemos aquí cómo se va moviendo. Déjenme ver si le puedo poner un poquito más. Vamos a ponerle ahí. Pues está rápido. Vamos a cambiarle a otro. Especialmente en la parte superior vemos que hay una variación muy chévere. Otro que vimos aquí que teníamos era el compresor multibanda. Vamos a ponerle la voz, que se llama Empress Multi, y vamos a ver si tenemos algún preset para voces. Control Box, y vamos a poner este. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be fazed, we'd be doing our bit. We'd be tall Este está muteado y su solo está controlado aquí por lo que es la parte del más como que encajonada la voz, que se escucha como que estuviéramos hablando así en esta manera. Así que de esta manera vamos a escucharle. Have my shopping ya, pero no está comprimiendo casi nada, así que tenemos que to the ground and we don't know why. Vamos a controlar un poquito la parte superior. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. We'd be tall and proud, stood up to the sky. Now it's burnt to the ground and we don't know why. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. We'd be tall and proud, stood up to the sky. Ahí más o menos vamos entendiendo los detalles que podemos cambiar con estos. Y ahí tendríamos los dos básicos que más me gustan. El Game Echo, el M Echo que también tenemos. Este plugin también parece muy divertido. Tenemos muchas opciones, además de ser solo un delay más. Vamos a ver si está enviado. Necesitamos que se envíe el delay de la voz principal. Vamos a ponerle aquí, vamos a mandar al delay. Ok, vamos a poner solo este y el delay también. Entonces, have my shopping raised and was all the blitz. We would. Con este, como ven, controlamos la ganancia. Vamos a controlar el feedback un poquito, que vamos a dar más exagerado. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. We'd be tall and proud, stood up to the sky. Now it's burnt to the ground and we don't know why. Ya tenemos aquí un dock que es como para que no interrumpa la Have my voz. shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. Como vemos, el dock sirve cuando el canal principal está entrando. El efecto no va a reaccionar hasta que la voz como que se vaya. Después es como un sidechain para el compresor, del compresor para un delay. Así que vamos a poner unas 3 bandas. Y a ver, yo quiero que toda la parte aguda, vamos a hacerle un ping pong.
Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. Ya, ahora vamos a ver que la parte media. Have my shopping raised and was all the blitz. No sé, We le que sea de- wouldn't be phased, we'd be doing our bit. We'd be tall and proud, stood up to the sky, now it's burnt to the ground. Con este puede hacer muchas cosas locas. No es un delay tradicional como puede ser, como este, que solo es una repetición. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't. Sino que tenemos algo muchísimo más creativo, se puede decir así, que podemos meter muchos más efectos. Supóngase si queremos meter 6 bandas, imagínense, ahora vamos a ver por aquí que nos dan opción, vamos a hacerle un Factory 6 bandas, a ver qué me sale. Have my shopping raised and was Todos all the están blitz. bajados. Vamos a verle. No, quiero uno que tenga bastantes. Este. Have my shopping raised and was all the blitz. We wouldn't be phased, we'd be doing our bit. We'd be tall and proud, stood up to the sky, now it's burnt to the ground and we don't know why. Como les dije siempre, un preset es una forma de empezar a manipular el plugin. No es que yo ponga el preset y ahí se quedó y me voy, al menos que sea uno que ya tú guardaste o sea el exacto, el que tú querías. Pero empezar siempre con un preset es bueno. Por ejemplo, aquí me ponía que estaba esto de aquí bypassado y este estaba con el feedback hasta abajo, pero me daba el dry y wet de una manera, el delay de otra manera. Pero yo digo, no, yo quiero más feedback en esta parte. Have my shopping raised and was all the blitz. Y esto puede ayudarme a una manera también de decir, ok, yo quiero el delay solo entre los 200 y los 3K. Como aquí en el otro podemos en cambio poner, ¿dónde está? Aquí está el high pass y el low pass. Prácticamente sería hacer eso. El otro sería moverla de aquí uno y moverla otro de acá. En cambio en este tenemos las dos bandas dividido en 3 bandas y solo la del medio vamos a ocupar. Esto ya es una cosa más creativa de cómo te guste. Como ven, estos plugins son muy buenos, están súper chéveres. Por el precio de $25 tener 3 plugins que en otros lugares te pueden costar $139, $180 solo uno. Sí es un ahorro bastante. Yo sé que queremos el Saturn 2 o el Pro MB, pero si no tenemos el dinero, mejor ocupemos algo que esté en nuestras manos, algún plugin nativo o estos que también son muy buenos. Yo les recomiendo muchísimo esto. Hace tiempo les utilizaba bastantísimo el EMSAT, lo sigo utilizando. Y el multibanda tengo otros que también son muy buenos, pero ya me comencé a animar otra vez a utilizar este. Y el Emeco en realidad no he utilizado mucho, pero podría utilizarlo porque ahorita que le veo pienso más son cosas creativas, cosas de producción que me puede servir bastantísimo. Espero que este video te haya ayudado. No dejes en tu comentario qué te gustó del video y qué quisieras ver. Compártelo con un amigo que lo pueda necesitar. Y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.